Buenas tardes a todos. Vamos a dar hoy una de las clases que quedó pendiente del aparato genitourinario. En realidad, hoy les voy a hablar sobre dos temas. Luego de este tema vamos a pasar ya a hablar de uno de los temas del sistema hemolinfopoyético. Eso ya no va a estar dentro de los temas de la parcial de ustedes. En realidad, entre los temas de la parcial van a quedar los temas que habíamos dicho ya anteriormente. Comenzando entonces con el desequilibrio ácido básico. Vamos a hablar, en realidad es más bien como un resumen con respecto al desequilibrio ácido básico, como para que tengan en cuenta lo principal a fijar. En realidad es un tema bastante engorroso, entonces como para que vayan fijando los puntos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta y que tienen que saber. Entre ellos, los valores normales de los gases en sangre que vamos a ir viendo. Sabemos que el pH arterial sistémico se mantiene entre un valor entre 7.35 a 7.45. Entonces aquí ya tenemos un valor importante a tener en cuenta. Esto debido al amortiguamiento que existe entre el compartimiento extra e intracelular y también a los mecanismos reguladores que aportan los pulmones y también los riñones. El control en sí de la presión arterial de dióxido de carbono está dado por el sistema nervioso central y también por el aparato respiratorio a nivel del sistema nervioso central en el bulbo raquídeo. Y el control del bicarbonato plasmático vemos que está dado por los riñones, que estabilizan el pH arterial mediante la eliminación o también mediante la retención, ya sea de ácidos o álcalis. Entonces a partir de ahí vamos a ir viendo las distintas alteraciones. La presión de dióxido de carbono habitual vemos que en situación estable se mantiene entre un valor de 40 milímetros de mercurio. El déficit de eliminación de este dióxido de carbono lo que va a producir sería hipercapnia, mientras que su eliminación excesiva lo que ocasiona sería hipocapnia. La hipercapnia que solemos ver suele ser consecuencia de una hipoventilación. Eso, por ejemplo, en situaciones de respiración superficial y no debido a una mayor producción de dióxido de carbono, sino la hipercapnia sería debido a hipoventilación. Los aumentos o disminuciones de esta presión del dióxido de carbono van a representar alteraciones del control respiratorio nervioso, eso a nivel del aparato respiratorio del sistema nervioso, o son cambios compensadores ya por alguna reacción a una alteración primaria en el bicarbonato plasmático. Podemos tener distintas patologías que pueden causar alguna alteración primaria en el bicarbonato plasmático, que por ende van a causar alguna alteración, ya sea aumento o disminución en la presión del dióxido de carbono. Aquí como punto importante que sí deben de recordar bastante bien, primeramente lo normal, los valores normales, como les dije. Con respecto al pH, el valor normal sería entre 7.35 a 7.45. Si tenemos disminución o tenemos aumento de ese valor, entonces vamos a tener las distintas alteraciones. La presión del dióxido de carbono, que como les dije, se mantiene en un valor de 40 milímetros de mercurio, pero sí
entre 35 a 45 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno 75 a 100 milímetros de mercurio. La saturación normal, que sería de 96 a 100%. El valor de bicarbonato, también un punto importante a recordar en este caso, que sería en un valor de 22 a 26 milimoles por litro. Y el exceso de base, que ya un punto que podría ser más o menos 2 milimoles por litro, el valor normal. Cuando tenemos una gasometría arterial, estos son los parámetros que tenemos como datos. Entonces, a partir de ahí, analizamos de acuerdo a los distintos valores. Ya las distintas alteraciones más frecuentes que encontramos entre los trastornos ácido-básicos simples, podemos tener acidosis o alcalosis metabólica. Esto ya teniendo alteración en el bicarbonato, y acidosis o alcalosis respiratoria teniendo una alteración en la presión o dióxido de carbono. Las distintas alteraciones respiratorias primarias, que serían los cambios primarios en la presión de dióxido de carbono, lo que van a ocasionar son respuestas metabólicas compensadoras con cambios secundarios del bicarbonato. Y ya los trastornos metabólicos primarios, lo que van a desencadenar son respuestas respiratorias compensadoras, estos secundarios a los cambios de la presión de dióxido de carbono. La acidosis metabólica, que sería uno de los trastornos debido a un aumento de la producción de ácidos endógenos, lo que hace es disminuir el bicarbonato del líquido extracelular y el pH extracelular. A consecuencia de esto, los quimiorreceptores ubicados en el bulbo raquídeo a nivel del sistema nervioso central son estimulados para aumentar la respiración y por ende recuperar la relación que existe entre el bicarbonato y el dióxido de carbono, y por consiguiente con eso normalizar el pH. Ya el grado de compensación respiratoria que cabe esperar en una forma simple de acidosis metabólica, vamos a poder hacer a partir de una relación, esto teniendo unos valores estándares. En este caso vemos la presión de dióxido de carbono, sería 1.5 por el valor del bicarbonato más 8 más menos 2. Por ende, de acuerdo a esta relación, un paciente con una acidosis metabólica, teniendo un valor de bicarbonato de 12 milimoles por litro, lo que se esperaría es que tenga una presión de dióxido de carbono entre 24 y 28. Entonces, por lo menos uno de los valores tendríamos que tener, en este caso, del bicarbonato. Vemos que el componente respiratorio sería la concentración de dióxido de carbono en sangre que conduce a la presión de dióxido de carbono, y el componente metabólico con la eliminación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato, el bicarbonato en sí. Aquí, como les dije, teniendo una alteración en el valor normal del pH sanguíneo, vamos a tener, si tenemos una disminución del pH sanguíneo, vamos para la acidosis, y si tenemos un aumento, un valor superior a 7.45, sería entonces de lo que hablamos la alcalosis. Ya entrando en cada uno de ellos, la acidosis respiratoria, en este caso tenemos una caída del pH sanguíneo con un valor menor al valor normal. Esto producida por una ventilación inadecuada
o también debido a la presencia de cantidades significativas de dióxido de carbono en el aire inspirado, entonces esto daría lugar a una elevación de la concentración plasmática de dióxido de carbono y por lo tanto también de ácido carbónico. Ya la alcalosis respiratoria, en este caso tenemos un valor de pH superior a lo normal, superior a 7.45. Esto debido a la pérdida de bicarbonato y también ácido carbónico por hiperventilación. Entonces, con la hiperventilación lo que podríamos tener sería una alcalosis respiratoria. Ya la acidosis metabólica, en este caso, tenemos un valor disminuido del pH sanguíneo. Esto podría ser por aumento de la producción de ácidos no volátiles como ácido láctico, ácidos grasos y también de cuerpos cetónicos. Esto sería un caso que vemos en la cetoacidosis diabética, por ejemplo, que sería una descompensación aguda de la diabetes. Entonces, como ejemplo, ¿verdad? Entonces, de acidosis metabólica, la cetoacidosis diabética por aumento en la producción de cuerpos cetónicos. Y también en ese caso tenemos pérdida de bicarbonato sanguíneo. Y ya la alcalosis metabólica, tenemos elevación del pH sanguíneo, en este caso por pérdida de los ácidos no volátiles, lo mismo del ácido láctico, ácidos grasos y también cuerpos cetónicos, o por acumulación excesiva, en este caso de bicarbonato sanguíneo. Vemos que tenemos distintos mecanismos compensadores. En este caso, primeramente la compensación respiratoria, cuando tenemos una acidosis metabólica, lo que hace la pH disminuida estimula la respiración y entonces por ende disminuye la presión de dióxido de carbono. Ya en la alcalosis metabólica, la pH aumentada lo que hace es deprimir la respiración y aumenta en este caso la presión del dióxido de carbono, sería lo contrario. Y ya en la acidosis o alcalosis respiratoria tenemos compensación renal. En la acidosis respiratoria hay disminución del pH, con eso ya dijimos por la acidosis, con un aumento de la presión de dióxido de carbono, por lo tanto hay un aumento en la secreción de iones hidrógeno y también un aumento en la generación y reabsorción por ende del bicarbonato. Ya en la alcalosis respiratoria tenemos un aumento de pH que hace con que haya una disminución en la presión de dióxido de carbono. Eso disminuye la secreción de iones hidrógeno y disminuye por ende la reabsorción de bicarbonato. Entonces, eso más bien serían mecanismos compensadores y serían a la inversa. Si estamos ante acidosis, entonces respiratoria en este caso, lo que hay una disminución del pH que conduce a un aumento en la presión del dióxido de carbono. Eso conduce a que haya un aumento en la secreción de iones hidrógeno y aumento en la generación y reabsorción de bicarbonato. Entonces, en ese caso vamos a tener un valor aumentado del bicarbonato. Eso más bien sería como un resumen que les hice con respecto a los distintos desequilibrios ácido básico, ¿verdad? Pero como punto importante aquí que quiero que tengan en cuenta, primeramente son los valores normales. Primeramente, como les dije, el valor normal del pH y a partir de ahí si estamos ante una acidosis de acuerdo al valor del pH o si estamos ante una alcalosis.
¿Está bien? Eso por lo menos son los puntos importantes que quiero que manejen. Después ustedes ya van a ir viendo en las distintas patologías en donde vamos a encontrar estas alteraciones. Como les dije, una de las patologías más importantes que sería una descompensación aguda de la diabetes, que vemos bastante y frecuentemente en clínica médica. En ese caso vemos que hay una acidosis metabólica importante, ya con los distintos valores de pH, de bicarbonato. Entonces, cuando vayamos a ver esa patología, vamos a recordar nuevamente lo que sería un desequilibrio ácido básico. No sé si tienen alguna pregunta o algo como para que pasemos a la otra clase que correspondería a la clase de hoy. No, doctora, gracias. Bueno, chicos, continuando con nuestra clase, discúlpenme que les dé dos temas distintos, no correlacionados, pero como no les pude dar la clase anterior, entonces les quise dar como a modo de resumen, primeramente la otra clase. En este caso ya entramos en uno de los temas del sistema hemolinfopoyético, un tema bastante importante entrando en las anemias. En realidad, las anemias se clasifican. Importante punto a tener en cuenta que las anemias siempre son secundarias a alguna patología. Entonces, cuando tenemos un síndrome anémico, en realidad siempre debemos hacer todos los estudios como para descartar cuál sería la causa. Con respecto a los conceptos generales, vemos que la anemia en realidad es un síndrome, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos un paciente con manifestaciones clínicas que nos hablen de anemia, siempre tenemos primeramente como diagnóstico un síndrome anémico. En este caso sería debido a la disminución de la masa eritrocitaria y también de la hemoglobina, con la consiguiente disminución del transporte de oxígeno, por ende. Vemos que hablamos de anemia cuando tenemos un valor de hemoglobina menor a 13 miligramos por decilitro en los hombres
en un valor menor a 12 miligramos por decilitro en mujeres y un valor menor a 11 miligramos por decilitro en mujeres embarazadas. Eso también siempre es importante tener en cuenta que en este caso en la mujer embarazada es distinto. Ya con respecto a los índices hematimétricos que tenemos en el hemograma, tenemos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Aquí les puse los valores normales, porque dependiendo de eso también clasificamos a las anemias. El volumen corpuscular medio, un valor entre 81 a 98, el valor normal. La hemoglobina corpuscular media entre 26 y 32 picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular media entre 32 a 36%. Eso puede variar de acuerdo a algún laboratorio, pero no siempre hay mucha variación. Con respecto ya a la clasificación de las anemias, tenemos una serie de clasificaciones. Esto según su morfología, según su fisiopatología o según la etiología en sí. Podemos tener según la morfología normocítica, esto teniendo un valor del volumen corpuscular medio normal. Microcítica ya cuando tenemos un valor menor a 80 y la macrocítica con un valor mayor a 98. Entre uno de los puntos también con respecto a la hemoglobina corpuscular media, también podemos tener alteración eso con respecto a la coloración del eritrocito, y eso nada más podemos encontrar disminuido, que sería la anemia. Y en algunos casos, eso dependiendo del tamaño, ¿verdad? Puede ser microcítica o normocítica en realidad. Puede ser hipocrómica, eso con respecto a la hemoglobina corpuscular media, y lo único que puede estar disminuido, o sea, la hemoglobina corpuscular media no puede estar aumentada. Eso con respecto a la coloración del eritrocito. Ya según la fisiopatología tenemos a las regenerativas o periféricas y las arregenerativas o centrales. Las regenerativas o periféricas, vemos que en ese caso tenemos un valor de reticulocitos corregidos. Eso, si vamos a solicitar entre los estudios complementarios, se debe de solicitar de esa manera. Reticulocitos corregidos, porque no siempre eso se hace el dosaje en el hemograma. Entonces, entre las regenerativas o periféricas tenemos con reticulocitos corregidos mayor al 2%. Esto suele ser debido a un mecanismo periférico en donde la médula ósea conserva su capacidad. En ese caso, no es una alteración a nivel de la médula ósea. Ya las arregenerativas o centrales, vemos que tenemos un valor de reticulocitos corregidos menor al 2%, y en este caso tiene como causa primaria una alteración de la médula ósea. Entonces es importante tener en cuenta que por más que diga que son centrales, en ese caso sería una alteración en la médula ósea. Ya según la etiología podemos tener por sangrados la anemia ferropénica, que en ese caso es una anemia carencial, también asociada a ciertas enfermedades crónicas, como enfermedades neoplásicas en la mayoría de los casos, o también en algunos casos en pacientes con enfermedades crónicas, enfermedad renal crónica, diabetes, en pacientes con VIH, que son ya enfermedades crónicas, la anemia megaloblástica, perniciosa, que son también enfermedades anemias carenciales, y las hemolíticas.
En realidad, hoy vamos a hablar de una de las anemias, que sería la anemia hemolítica. Ya las manifestaciones clínicas generales, esto dependiendo de cualquier etiología de la anemia, el síndrome anémico en sí se caracteriza por síntomas debido a la hipoxia tisular. Podemos tener como sintomatología astenia progresiva, irritabilidad, palpitaciones, cefalea, acúfenos, disnea o dificultad respiratoria pueden manifestar los pacientes. También disminución de la capacidad de atención. Entonces, como motivo de consulta pueden ser todos estos síntomas. Ya lo que vamos a encontrar a la exploración física, primeramente la palidez mucocutánea. Esa palidez siempre es importante buscar en conjuntivas, también en las palmas de las manos, que son los lugares en donde sí se puede identificar bien. Taquicardia, podemos encontrar presencia de un soplo sistólico eyectivo, no siempre, pero en algunos casos. Y a todo esto se le agrega, en el caso de la anemia hemolítica, podemos tener ictericia, eso con o sin esplenomegalia. Entonces, eso es lo que caracteriza a la anemia hemolítica como manifestación clínica. Entonces, vamos a tener primeramente los síntomas generales del síndrome anémico y a eso podemos encontrar asociado a ictericia con o sin esplenomegalia. Ya entrando en la anemia hemolítica en sí, vemos que son debidas a un aumento de la destrucción o lisis de los eritrocitos, cuya vida media generalmente es de 120 días y eso se encuentra reducida en la anemia hemolítica. Entonces, sería menos a 120 días. Entonces, como manifestaciones clínicas dijimos, las manifestaciones generales en sí del síndrome anémico, que podrían ser astenia, palpitaciones, dificultad respiratoria, acúfenos, y a eso agregado esplenomegalia, en algunos casos también ictericia. Esos son los síntomas de la anemia hemolítica, la triada clásica en realidad de la anemia hemolítica. Con respecto a la clasificación de las anemias hemolíticas, podemos tener distintas causas, ya sean congénitas o adquiridas, intra y extracorpuscular, intra y extravascular. Eso puede ser aguda o puede ser crónica también. Podría ser autoinmune y no autoinmune dependiendo de la causa. Ya en los defectos intracorpusculares tenemos de causas hereditarias. En realidad son bastante raros estos casos. Muchas veces más bien son, las causas más frecuentes son cuando son secundarios a fármacos o también a trastornos autoinmunes con respecto a las anemias hemolíticas. Pero a modo de nombrarlos, los defectos intracorpusculares podemos tener causas hereditarias. En ese caso, las hemoglobinopatías, ciertas enfermedades enzimáticas o déficit enzimático, defectos en la membrana y también en el citoesqueleto del eritrocito. Ya las adquiridas, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya por los defectos o factores extracorpusculares, las de causa hereditaria del síndrome hemolítico urémico familiar, y las adquiridas, que en este caso serían las más frecuentes, por destrucción mecánica, por algunas que otras sustancias tóxicas, fármacos, procesos infecciosos, que podían ser procesos infecciosos bacterianos, y también autoinmunitarios, en este caso las colagenopatías. Entre una de ellas, las colagenopatías más frecuentes sería el lupus eritematoso sistémico en este caso,
que sería como causa de una anemia hemolítica. Ya las manifestaciones generales, como bien les había dicho en el examen general, palidez, esto al examen físico, donde vamos a encontrar presencia de palidez a nivel de conjuntivas y también palmas de las manos y presencia de ictericia. Puede o no haber esplenomegalia. Entre los estudios laboratoriales a solicitar, en realidad, entre los estudios laboratoriales al hacer el estudio de la anemia. Siempre y cuando tengamos un síndrome anémico, debemos hacer el estudio de la anemia en sí. Primeramente con un hemograma en donde vamos a tener una hemoglobina reducida, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media generalmente suelen estar aumentados. Los reticulocitos en este caso mayor al 2%, presencia de hiperbilirrubinemia indirecta, esa sería la causa de la ictericia en realidad. Aumento del LDH, descenso de la aptoglobina, y en el caso de que tengamos el test de Coombs directo positivo serían en las de etiologías autoinmunes. Entre las anemias hemolíticas hereditarias vamos a ver las distintas causas en donde vamos a encontrar alteraciones en cualquiera de las estructuras de los eritrocitos. Esto podría ser en la estructura de la hemoglobina en sí, del complejo membrana citoesqueleto o también alteración en las enzimas. Entonces, de una vez que tengamos una alteración en cualquiera de estas estructuras, podemos tener, se pueden producir eritrocitos anormales y con la consiguiente destrucción de estos eritrocitos anormales. Primeramente la esferocitosis hereditaria, que sería un trastorno autosómico dominante. En este caso cursa con un defecto en la estructura de la membrana del eritrocito por alteración de las proteínas espectrina y enquirina, lo que produciría defectos en la forma de los eritrocitos, en donde se constatan eritrocitos de forma esférica, con aumento de la hemoglobina corpuscular media, de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos pueden ser severos con aparición durante la lactancia o también leves, y estos se presentan en adultos más jóvenes. Como vemos, hay una alteración en la estructura del eritrocito. El tratamiento en estos casos, cuando de una vez que se haga el diagnóstico, en realidad no existe un tratamiento dirigido. En el caso de que haya hemólisis excesiva, el tratamiento en sí sería la esplenectomía, eso para reducir la hemólisis. De ser posible, existen ciertos criterios que se deben de cumplir. En casos leves generalmente se evita la esplenectomía, postergar la esplenectomía hasta los 4 años, y en el caso de que se realizara la esplenectomía, primeramente la vacuna antineumocóxica y luego eso se aplicaría cada 5 años. Ya la eliptocitosis hereditaria, en realidad, como les dije, estos son bastante raros estos casos. En la eliptocitosis hereditaria vemos que su forma le confiere el nombre, en donde tienen formas, los eritrocitos tienen formas elípticas. En este caso vemos alteraciones en el citoesqueleto de la membrana. El tratamiento en sí sería similar al de la esferocitosis, que sería esplenectomía en los casos graves. Ya la estomatocitosis, vemos que hay, lo que le caracteriza es la diferencia en la palidez central. Generalmente el eritrocito normal tiene forma redondeada,
En este caso, en el estomatocito, su palidez central es de forma lineal. En este caso, el tratamiento en sí no se recomienda la esplenectomía, ya que suele ser leve la hemólisis. La esplenectomía solo se indica en casos graves. Ya teniendo las alteraciones enzimáticas, vemos distintas alteraciones enzimáticas o déficits enzimáticos, como el déficit de piruvato sinasa, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, déficit de la pirimidina 5 nucleotidasa y también anormalidades en el sistema redox del eritrocito. Estos suelen cursar con hemólisis crónica, o sea, tienen un tiempo de evolución más largo. Lo ideal sería, como para el diagnóstico, hacer el dosaje enzimático. Eso teniendo primeramente sospecha, entonces posteriormente solicitar el dosaje enzimático. Y el tratamiento en sí es sintomático, dependiendo si tenemos o no sintomatología del síndrome anémico. Ácido fólico por vía oral, también transfusiones en el caso de que se requiera. Eso sería ya cuando hay alteración hemodinámica. Y en casos graves ya es esplenectomía. Las hemoglobinopatías, en este caso, entonces tenemos una alteración en la estructura de la hemoglobina. Podemos tener la hemoglobinopatía S o enfermedad drepanocítica, o también defectos en la síntesis de una de las cadenas globínicas, que serían, por ejemplo, en ese caso, ya sea alfa y beta talasemia. Ya con respecto a la clasificación de las hemoglobinopatías, vemos cuando tenemos alteración de la secuencia de aminoácidos, hemoglobinas con alteración en la secuencia de aminoácidos o con alteración en las metahemoglobinas o alteración en las cadenas de globina, ya sea talasemia alfa o beta. El diagnóstico en sí hacemos mediante una electroforesis de la hemoglobina. Eso entonces nada más tendríamos el diagnóstico solicitando una electroforesis de la hemoglobina. El tratamiento en sí, en la mayoría de los casos, también sería la esplenectomía. Ya el síndrome urémico hemolítico familiar, en este caso sería ya por un factor extracorpuscular. Es una anemia hemolítica microangiopática. Esto generalmente va acompañada de trombocitopenia e injuria renal aguda. Entonces, en este caso tenemos una alteración hematológica, también alteración en las plaquetas y también una alteración a nivel renal con una injuria renal aguda. Esta hemólisis es debida a un defecto hereditario externo al eritrocito, cuando el complemento es activado, que por ende produce lesiones en las células endoteliales del riñón y también en los eritrocitos. Entonces, en este caso tenemos un factor externo que sería el complemento, el cual se activa y produce lesiones a nivel de riñones y también a nivel de los eritrocitos. Generalmente esto se ve secundario a una infección gastrointestinal que podría ser por ejemplo, por la Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, la que desencadena. Entonces, aquí como dato tendríamos como punto importante una infección gastrointestinal previa y posterior a eso, una hemólisis importante y también asociado a una lesión renal. Ya las anemias hemolíticas adquiridas, como les dije, que serían las más frecuentes, podemos tener por destrucción mecánica
Eso podemos ver en pacientes portadores de válvulas cardíacas protésicas por una lesión mecánica de los eritrocitos en esos casos. También por sustancias tóxicas y algunos fármacos como nitratos, la dapsona, también por intoxicación por plomo, penicilina o en algunos casos veneno de serpientes. Y también debido secundario a algunas infecciones como por el Clostridium perfringens, la Escherichia coli productora de la toxina Shiga, que sería la causante del síndrome hemolítico urémico. Ya las autoinmunes, en este caso, por presencia de autoanticuerpos contra la superficie del eritrocito, eso podemos encontrar en las colagenopatías. Como les había dicho, una de las colagenopatías más frecuentes sería el lupus eritematoso sistémico, en este caso, y también ciertos procesos neoplásicos. El tratamiento en sí, en este caso, sería el tratamiento de la causa. Si hablamos de una colagenopatía, eso sería con glucocorticoides, prednisona, 1 miligramo kilo peso día, o también inmunosupresores, si estamos ante algún proceso neoplásico, como la ciclosporina. Y la transfusión si es grave. La transfusión tiene sus indicaciones. Eso generalmente si estamos ante un paciente sintomático con alteración hemodinámica, eso sería con un paciente hipotenso, entonces, y también con un valor de hemoglobina menor a 7. Entonces, en esos casos sería indicación de transfusión. Ya la hemoglobinuria paroxística nocturna, que en este caso también es una anemia hemolítica adquirida, pero sería crónica, en donde existe hemólisis intravascular persistente y con recidivas. Esto se debe a que las células madre hematopoyéticas generan una serie de eritrocitos con una exagerada sensibilidad a la activación del complemento. Este en realidad es más crónico. También suele ser bastante raro. En este caso hacemos el diagnóstico con la prueba de Ham, que sería la prueba del suero acidificado, y también con la prueba de la sacarosa. Entonces, si estamos con sospecha, siempre se debe solicitar la prueba de Han o de la sacarosa. El tratamiento en sí no tiene un tratamiento específico, ocurre de por vida, o sea, un paciente que de por vida se encuentra con anemia. Transfusiones se realizan en el caso de que sean necesarias, como les dije, si existe indicación de transfusión. Y en algunos casos se utiliza un anticuerpo monoclonal humanizado. Esto sería contra el C5 del complemento con el eculizumab. Son medicamentos bastante costosos. Esto lo que haría es bloquear la cascada del complemento, pero no siempre se realiza el tratamiento con un anticuerpo monoclonal. Ya los métodos auxiliares del diagnóstico, esto más bien para el síndrome anémico en sí. Entonces, recuerden siempre cuando tengan un síndrome anémico, cuáles serían los estudios a solicitar como para el estudio de la anemia. Siempre es importante tener en cuenta que cuando estamos ante un síndrome anémico, primeramente importante estudiar como para saber la causa, como para realizar el tratamiento. Entonces, un hemograma, primeramente, química sanguínea completa, un frotis de sangre periférica también. El perfil férrico, eso ya vamos a ver en la siguiente clase con las anemias carenciales, solicitando el hierro sérico, ferritina sérica, el índice de saturación de la transferrina, el test de Coombs directo si estamos ante una anemia hemolítica y sospechamos de que sea de etiología autoinmune. Entonces,
el test de Coombs directo, el dosaje de LDH y aptoglobina que están alterados en la anemia hemolítica, dosaje también de vitamina B12 y ácido fólico para una de las anemias carenciales también, la electroforesis de la hemoglobina, que no siempre se realiza, pero también se puede solicitar, el dosaje enzimático y una punción de médula ósea, con biopsia de médula ósea, en el caso de que sospechemos de algún proceso neoplásico. Y como les dije, si el test de Coombs directo, en este caso hay que tener en cuenta que es el test de Coombs directo, porque también tenemos el test de Coombs indirecto. Entonces, en este caso, el test de Coombs directo, si es positivo, eso indica una anemia hemolítica autoinmune y en ese caso se debe investigar la causa. ¿Cómo investigamos la causa? Solicitando otros estudios. Vamos a ver ya eso en las distintas patologías cuando veamos el capítulo de reumato. En este caso, las colagenopatías, por ejemplo, que suelen ser las causas más frecuentes de anemia hemolítica autoinmune, y también algunos procesos neoplásicos. Bueno, esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta con respecto a la parcial del lunes también, voy a esperar a ver si... Doutora, Sí. sua parcial lunes vai ser até glomerulopatias mesmo? Espera un poco. ¿Cuál fue la última? Sí, glomerulopatía fue la última clase, ¿verdad? Sí. Hasta eso vamos a hacer, ya que tienen luego bastantes temas para estudiar. Ya Tem no muito. sé. Aí, no caso, seria até glomerulopatias, então, hein? Sí. Ok, graças.